estamos bien. El día de hoy, dicho esto, tenemos un programa muy interesante, pues vamos a estar conversando con nuestro amigo el doctor Efraín Rincón, politólogo especialista en opinión pública y CEO de Efraín Consultores. Estaremos hablando de Maracaibo en datos. Creo que este es el segundo año, si no me equivoco, que viene nuestro amigo Efraín a conversar sobre Maracaibo en datos, que es, por supuesto, unos datos que se publican también a través de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Es un estudio que se realiza donde se hace un análisis de Maracaibo completamente, tanto en su parte social, económica, y esto es súper importante porque es necesario saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Así que a las 11:15 le damos la bienvenida al doctor Efraín Rincón. Gracias. No, muchísimas gracias, Laura, y muy buenos días a todos tus oyentes. Efectivamente, venimos en representación de la Cámara de Comercio, un vocero de la Cámara de Comercio, en la tercera edición de Maracaibo en Datos. Yo quiero decir de manera muy categórica que el esfuerzo de la Cámara de Comercio de Maracaibo, ya con 130 años de constituida, de fundada, y por supuesto su junta directiva y todo el equipo de la Cámara, han hecho un esfuerzo fundamental en algo que la Cámara está empeñada, a pesar de las dificultades y de las adversidades, está preocupada y ocupada de crear la cultura del dato. En una sociedad donde la información oficial es escasa y donde el dato sigue siendo fundamental para las empresas, para los gobiernos, para las instituciones, que le van a permitir tener un vistazo completo de un entorno, de una sociedad, en este caso del municipio Maracaibo, y de allí pues habrán insumos para delinear estrategias, tomar decisiones, ya sea de nuevos negocios o de los negocios que ya existen. Entonces, hacer investigación siempre va a ser vital, siempre va a ser importante, porque es una especie, Laura, de encender luces, tener una luz que te permita ver si tu empresa va por un camino correcto o qué cosas debe hacer la empresa para poder, lo que yo digo, aprovechar oportunidades. Entonces, cuando se investiga, cuando se conoce el entorno, cuando se conoce el mercado, por supuesto que vamos a tener información que nos permita aprovechar las oportunidades que siempre existen en el mercado a pesar de las dificultades. Nuevos cambios traen nuevas necesidades y esas necesidades se constituyen en oportunidades. Qué bueno, de verdad que felicitamos a la Cámara de Comercio por tomarse la labor de hacer definitivamente este estudio, que está en base, vamos a comenzar entonces con los datos, doctor Efraín Rincón, está en base a la parte económica, parte social, inversión, me imagino, sí, crecimiento también poblacional, no sé. Sí, este es un estudio, tengo que explicarlo también, es un estudio en Maracaibo, dirigidos a jefas y jefes del hogar. Son 600 casos distribuidos en las 18 parroquias de Maracaibo. Es una técnica face to face, cara a cara, en hogares. No usamos teléfonos ni redes para la realización de este estudio. Y por supuesto, cada día vamos incorporando cosas importantes, desde la parte de las variables sociodemográficas hasta temas como, por ejemplo, la recreación familiar. Entonces, tenemos algunos datos que yo sé que te van a interesar muchísimo. Primero, los hogares maracaiberos están constituidos en promedio por 4 personas. Ya ese es un dato fundamental que te permite tener cómo se dinamiza, cómo es la tendencia del mercado.
Los jefes del hogar o las jefas y jefes del hogar, un dato para las mujeres, el 53.1% está constituido por mujeres y el 46.9% por hombres. Y entonces ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, las jefaturas del hogar hoy día no solamente están en manos de papá y de mamá, sino que también está la abuela o el abuelo o la hermana o el hermano. Producto de la diáspora, producto de este cambio en la estructura sociodemográfica del país, ahora tenemos a hermanos que han tenido la responsabilidad de llevar adelante, de jefaturar su hogar. Entonces, ese es un dato importante. Estos jefes de hogar, el 43.2% nos indica que tienen un empleo fijo. El 34% hace labores informales, que eso es un problema que caracteriza a nuestra sociedad y es un desafío en el sentido de tratar de disminuir los niveles de informalidad en nuestra economía. 12.2 son amas de casa exclusivamente y hay un nivel de desempleo del 6.8%. Entonces, estos son datos que nos permiten... ¿En ese nivel, disculpa, de desempleo, lo consideras alto o no? No. Lo que pasa es que en Venezuela y en Maracaibo, el desempleo se relaciona o se vincula mucho con la informalidad. Uh-huh. Entonces, lo que sí sabemos es que los informales generan dinero, solo que no forman parte de lo que debe ser un ciclo económico en cuanto a generación de dividendos, pago de impuestos, etcétera. Pero es un porcentaje relativamente bajo y prácticamente a nivel nacional se mantiene esa tasa, no más de 7% de desempleo. Yo creo también, Efraín, que con esta situación que se está viviendo en Venezuela y también esto de la diáspora, los que han quedado como jefes de casa, es decir, personas de la tercera edad, en muchos casos, también se han tenido que reinventar. Claro. Y gente que debería estar en su edad de jubilación totalmente, pues han tenido que volver a reinventarse, a poner una venta de algo en su casa o hacer algún tipo de labor que les genere un ingreso diario, ¿verdad? Claro, eso lo hemos estudiado, no en esta edición, la edición anterior, y son cosas como más de un empleo, vender alguna cosa en el hogar, convertirse en mecánicos, etcétera, que permita, por supuesto, mantener el sustento del hogar. Pero ahí hay un tema importante, la tercera edad. Mira, de los jefes de hogar, los jefes, los que administran el hogar, tienen una edad entre 35 y 54 años. Es decir, tú ves, por supuesto, resulta difícil que los más jóvenes sean jefes de hogar, pero tienen que ser o pueden ser una parte vital de la economía familiar. Y, sin embargo, no están. Bueno, porque es que hay muchos jóvenes en edad laboral que tuvieron que irse del país. Entonces, eso afectó la estructura demográfica y la propia dinámica económica. Hoy estamos hablando, y estos estudios nos permiten hacer estas cosas. Laura, hablamos de la economía plateada. ¿Qué es la economía plateada? Es aquella que se encarga de satisfacer las demandas y las necesidades de las personas de la tercera edad, que es un porcentaje que ha ganado peso dentro de nuestra sociedad, producto de que los más jóvenes han tenido que irse. Entonces, uno lee estas cosas y con todas las dificultades, repito, se aperturan, se pueden visualizar oportunidades de negocio, porque hay dificultades, pero las necesidades siempre existen. Y en la medida en que hayan necesidades, tenemos que buscar cuáles son las alternativas para poder satisfacer esas necesidades. Esas necesidades, claro.
En la parte también, no sé, ¿cómo decir? En inversión se está dando, en la parte económica, no sé si tienes algún dato allí. Tenemos ingresos. Recuerda que la parte económica de inversiones, eso lo maneja la Cámara con otros estudios, que son los estudios de coyuntura económica que mensualmente ellos publican. Por ahí, en cuanto a lo que entra en el hogar, me imagino que también lo tienes por ahí visualizado. Y reitero, ya es la segunda vez que lo hacemos, con una metodología diferente. No nos quedamos con preguntarle al entrevistado cuánto ganas tú, sino cuántas personas trabajan, y el promedio es de 1.8% por 1.8 personas, es decir, dos personas son las que trabajan por grupo familiar en promedio. Le preguntamos al entrevistado y le preguntamos a 2 personas más cuánto es el salario. Pero además del salario, que nosotros lo llamamos ingreso autónomo, tenemos la remesa. ¿Cuánto recibes tú por ayuda económica de los migrantes familiares? Igual, ¿a cuántas personas les llega esa remesa? ¿Y cuánto recibes tú por el gobierno nacional? Todo lo que es el sistema patria. Sí. Entonces, en promedio, los ingresos autónomos, en promedio, la gente gana $200 al mes. A eso se le suma un promedio de $40 por remesa. Y a eso le sumas además aproximadamente, en promedio, $48 por ayuda del gobierno. Cuando sumamos todos estos ingresos y tratamos de promediarlo, encontramos este dato: 94.16% gana entre $100 y $500 al mes, un promedio de $257. Esto es un tema interesante que de alguna manera la Cámara de Comercio ha querido contribuir, porque no hay una claridad exacta en torno a los ingresos familiares. Nosotros escuchamos, por ejemplo, bueno, aquí la familia ganan $3 al mes. Y cuando uno empieza a evaluar, a profundizar, encontramos otra realidad. Caramba, que estos ingresos van a resolver la situación familiar. No, la misma encuesta nos dice aproximadamente 9 de cada 10 dicen que los ingresos resultan insuficientes. Claro, porque son $257 en el 94% de los hogares familiares, de los hogares de zulianos. En total. 94 entre 100 y 500 dólares, pero hay un promedio de 254. Ahora, 57. Ahora, entonces también nos preguntamos en cuánto está la cesta básica, la cesta alimentaria, que creo que también la Cámara maneja. Eso lo maneja la Cámara. Entonces allí tú ves una brecha importante que de alguna manera con este estudio lo resolvemos, respondemos esa pregunta, porque hay 90% que dice, mira, los ingresos familiares no nos alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar. ¿Ok? Además, por ejemplo, encontramos este dato: el 73% de la muestra estaría de acuerdo con la dolarización de la economía. Pero además de esto, es importante que el 83.5% ha recibido dólares en el último mes. ¿Qué significa esto? Ha recibido porque le han pagado, ha cobrado dólares, ha tenido que comprar con dólares, etcétera. Ha hecho uso del dólar. Un 83.5%, por eso no nos parece extraño que la inmensa mayoría de los grupos familiares maracaiberos estén de acuerdo con que los bienes, los servicios, los salarios sean pagados en dólares y no en bolívares. Claro. También hicimos un esfuerzo para evaluar la empresa privada, que creo que es un elemento clave, porque la empresa privada
de manera reiterada por mucho tiempo, mira, a pesar de las contradicciones que vivimos en el país, el nivel de confianza que la gente tiene en la empresa privada es muy alto. 71.2% tiene una buena opinión sobre la empresa privada en contra de un 28.8%. Excelente. Ahora, lo importante de estos datos, recuerda que estos datos, esta es la tercera edición, estos datos nos permiten hacer comparaciones históricas y cuando nosotros evaluamos este dato con el que nos obtuvimos en julio del año pasado, encontramos que hay una nivelación, hay un equilibrio. Eso nos permite inferir que la opinión sobre el sector empresarial maracaibero es fuerte, es sólido. La gente cree, no solamente tiene buena opinión, sino que está convencida que en la empresa privada hay mejores sueldos, hay mejores beneficios, etcétera. Bueno, y bueno, hay además un porcentaje importante de la empresa privada, creo que está en el orden del 60%, que aspira a ingresar a una empresa privada, bueno, a trabajar. Es decir, los niveles aspiracionales, laboralmente hablando, apuntan hacia la inserción a la empresa privada, lo cual es un elemento clave para hacer una economía fuerte, sana, competitiva. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer publicidad. Después de la pausa, bueno, seguimos también disfrutando de esta conversación con el doctor Efraín Rincón, CEO de Efraín Consultores. Además, estamos hablando de Maracaibo en datos, estos datos interesantes que también utiliza la empresa privada precisamente para saber dónde estamos, hacia dónde vamos, qué sectores invertir. Estamos hablando de esto que es algo muy dentro del hogar zuliano, ¿verdad? Los ingresos, cómo están constituidos y por supuesto, no sé si más adelante también podemos conversar si hay algún dato de las personas que han emigrado y han vuelto, se han vuelto o no han vuelto a Venezuela, se han regresado a Maracaibo. Continuamos nuestra conversación con el doctor Efraín Rincón de Efraín Rincón Consultores. Gracias por estar con nosotros esta mañana y hablarnos de Maracaibo en datos. Bueno, interesante porque estábamos conversando sobre todos estos datos que nos acaba de dar Efraín sobre, bueno, esta encuesta que se realizó. Importante saber, esto está disponible ya en la web. Sí, es importante, ya la Cámara de Comercio tiene al servicio, a disposición de todos en su página www.ccm.org.be. Allí está la totalidad del estudio, que no lo podemos hablar completo por razones pero es importante, de tiempo. Se hace una presentación, ya está en la página web, pero se hace una presentación formal a todos los comerciantes, empresarios. Sí, en este momento estamos en lo que llamamos la gira de medios, que la estamos compartiendo el presidente de la Cámara, Alexandro Nanino, y mi persona, que es un honor tratar de ayudar, de apoyar a la Cámara de Comercio. Y posteriormente, no tengo fecha exacta, pero se hace un after office, que es la presentación del estudio al sector empresarial. Entonces, pero eso le compete a Alexandro Nanino como presidente de la Cámara informar respecto de esto. Exacto. ¿Qué otros datos por allí interesantes tenemos, Efraín? Mira, a nivel, nos metimos, por ejemplo, con educación. Okay. Y encontramos que el 82.3% de los niños de los grupos familiares entrevistados asisten a colegios públicos. 82.3%. Gran porcentaje. Y un 17.7% asiste a escuelas privadas. Si uno hace memoria de tantos estudios en este sentido, pues ha habido una baja progresiva de matrícula
en instituciones de educación privada. Pero también encontramos con todo esto, estas consecuencias de la pandemia o todo lo que es el entorno post-pandemia, las clases presenciales, que todavía escuchamos eso. Hay clases mosaico que voy un día, pero no voy otro, voy en la tarde. Es un horario complicado. Sin embargo, en la encuesta nos proyecta que el 96.5% de los niños que asisten a clase, porque en la muestra hay un 26% de hogares donde no hay niños, o por lo menos niños en edad escolar, y hay un 2% que no asiste a la clase, a la escuela. Sin embargo, los que asisten diariamente es un 96.5%, con lo cual uno pudiera inferir que hay como cierta normalización en el calendario escolar, claro, en cuanto a la asistencia de los niños a los centros de educación. También indagamos un poco sobre la salud. Y hay un dato interesante. El 83% de los grupos familiares entrevistados no tienen ningún tipo de asistencia médica privada. Es decir, son las personas que necesariamente tienen que asistir a hospitales, a ambulatorios, a CDI, para tratar asuntos de salud. Un 17% dispone de alguna póliza de seguro médico. 1.5 es un seguro médico privado, 1.5. Y un 15.5 tiene un servicio de salud de prepago, claro, prepagado. Es decir, 17%. Importante también el área de diversión, pues ya para ir cerrando porque son las 11:50, pero también en el área de diversión creo que hicieron un estudio importante porque, bueno, es fundamental dentro de la salud. Tú sabes que en la Cámara de Comercio hay un comité restaurantero que está muy activo, que hace cosas interesantísimas, que son de esos luchadores. Le preguntamos a la gente cuántas veces come usted fuera de la casa. Y el 61.3% come alguna vez en la calle. ¿En la semana? Al mes. Al mes. Okay. Al mes. Al mes por lo menos 61.3% come alguna vez en la calle. Y un 38.7% no come nunca va a salir a comer. ¿Dónde come? El 79.7% de los que salen a comer fuera de la casa van a los restaurantes de comida ligera, callejera, de los rápido, que están en estacionamientos, etcétera. Un restaurante familiar que atienden en mesa, un 13.5%, y delivery hay un 6.6%. Ahora, el horario que prefiere el grupo familiar para comer fuera de la casa es la cena, entre 7 de la noche y 12 de la madrugada, y eso es un 75.8%. Bueno. Y un 23.6% prefiere más bien comer el desayuno entre 6 y 10 de la mañana. Bueno, interesantísimo todos estos datos que nos ha ofrecido el día de hoy el doctor Efraín Rincón. En conclusión, ¿cómo ves tú y ustedes como Efraín Rincón consultores a la ciudad de Maracaibo? Bueno, en proyección, en desarrollo, no, en auge. Preguntábamos en el estudio cómo cree usted que va Maracaibo, si por la vía correcta o la vía equivocada. El 68.7% anuncia que va por la vía correcta, en contra de una vía equivocada, un 31.3%. Mira, Laura, aquí lo importante, y rápidamente, es que estos datos están dirigidos a satisfacer necesidades, visualizamos necesidades, y con la mente empresaria,
con la mente de la iniciativa privada, con la creatividad, podemos identificar oportunidades importantes. Creo, y hay también temas para otros empresas que nos contrataron esto, porque esto es una encuesta ómnibus. Aquí hay oportunidades, por ejemplo, en el ramo de la internet, de esto, de la comida. O sea, ¿qué cosas más podemos investigar para que podamos generar oportunidades? Los prestadores de salud. Es decir, yo creo que aquí lo importante no es decir, como aquí no hay dinero, como aquí hay salarios deprimidos, a la gente no se le puede satisfacer sus necesidades. Yo creo que es tarea de los empresarios generar estrategias que puedan ajustar su lucro a ese segmento que es mayoritario, que tiene debilidades económicas, pero que perfectamente tiene necesidades y hay que atenderlas. Muchas gracias, doctor Efraín Rincón. No, muchísimas gracias por su presencia, su conversación y todos estos datos súper interesantes.